Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar. Hoy arrancamos con la segunda entrega, con el segundo programa. Un segundito. Esto está en vivo, así que ¿Se un escucha? segundito. Bueno, bueno, como decía antes, gracias a todos por estar, por participar. Hoy tenemos un invitado, Shlomo Slusky, que es periodista israelí. Escribe hace muchos años para medios de distintas partes del mundo. Muchos lo deben conocer porque ha escrito durante muchísimos años para el diario Clarín. Y bueno, hoy lo tenemos con nosotros, así que vamos a aprovechar para hacerle preguntas y ver qué más podemos agregar para informarle a la gente. Bueno, Shlomo, como te decía antes, Ariel, Michi y yo empezamos con este programa. Ya tenemos una primera entrega que hicimos la semana pasada y en ese momento nos hemos manifestado cada uno qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasó. Lo mismo que te habían preguntado a vos en la radio argentina, donde, bueno, hemos contado ya dónde estábamos cada uno, qué hemos sentido y qué sentimos. Y creo que ahora es el momento de dar paso un poco a informar un poco más en profundidad qué es lo que está pasando acá, porque hay gente que está bien informada, inclusive gente que no es de la colectividad que está bien informada, gente de la colectividad que tiene, digamos, información precisa y muchísima, pero muchísima gente, tanto de un lado como de otro, que están recibiendo informaciones falsas o fake news, como se dicen hoy en día. Yo quiero empezar por un pequeño video del periodista Alfredo Leuco de Argentina, donde él hace un comentario sobre un tema muy doloroso y sobre ese tema es que después te voy a hacer la primera pregunta para esta noche. Así que bueno, un segundito, yo pongo el video y después seguimos desarrollando el tema. Yo no lo estoy viendo el video. Yo tampoco. ¿No lo estás viendo? No lo No. vemos. Hay una pantalla que dice Atikva y listo. Para abrir y está cerrado. Un segundito, por favor. Bueno, escucharlo, ¿escuchan? Tampoco. No.
Bueno, entonces vamos a ahorrar tiempo para los problemas técnicos que los vamos a ir Solucionando. aprendiendo, solucionando sobre la marcha. Alfredo Leco hizo un comentario sobre la mamá argentina con los dos chiquitos, Kfir y el otro nene Ariel, que se han dado noticias en estas últimas horas. Por una parte, no se confirmó oficialmente la muerte o el asesinato, mejor dicho, de, de la mamá con los chicos por parte de Israel. Y mientras tanto, Hamas sigue afirmando de que sí, que murieron en cautiverio. Por supuesto, Alfredo Leuco hizo una reseña sobre qué era el Kibbutz Reim, qué se hacía ahí, eh, qué hacía la familia, pero eso es lo menos relevante en este momento. Lo importante es poder, digamos, saber si hay algo más de lo que estamos leyendo en los medios que se pueda aportar. Es una pregunta ya para Shlomo. O sea, estamos todos un poco en una situación que de saber, no saber y demás. O sea que si uno, a lo sumo, uno puede recibir un poco más de información. O sea, en este caso, simplemente ver al portavoz del ejército a las 8:30 de la noche, que dijo, o sea, que se hace una hora más o menos, una hora y algo, que dijo que el Hamas tiene un testimonio, o sea, como será un video, algo difícil respecto a la familia Vivas, pero no dijo qué específicamente y que el ejército lo está tratando de comprobar. O sea, lamentablemente hace demasiado, o sea, escuchamos muchas malas noticias. A mí me parece simplemente que realmente hay que hacer lo que se recomienda, que es no, hay temas que no, o sea, si no se saben, entonces no hay que publicarlos. O sea, imagínense ustedes que hay gente en este momento que son relacionados con la familia Vivas o con quien sea. Me parece que está un poco de más profundizar en ese tipo de cosas, y tampoco no me parece que podamos decidir nada a ese respecto ni agregar nada. O sea, estamos hablando de un grupo de terroristas o sea, que es salvaje, salvaje, pero que actúa con todo tipo de métodos de psicología, o sea, atentando contra nuestra propia psicología y demás. Y entonces es un enfrentamiento difícil contra un enemigo de este tipo. Eh, bueno, o sea, es nuestro destino estar acá. Bueno, yo antes de pasarle, digamos, a mis compañeros para que ellos hagan sus preguntas, quería agregar un poco más sobre este tema. Justamente lo que acabaste de decir del juego psicológico que jamás ejerce sobre el pueblo de Israel. Ahora, hace poco, hace media hora antes de comenzar este programa, grabaron un video con el papá de los chicos, el esposo el papá de los chicos, en donde jamás había ofrecido entregar 3 cadáveres. Y eso salió un video de él, obligado por Hamas, por supuesto. Ya no está dirigida la pregunta a si es verdad o no es verdad, sino simplemente para digamos, afirmar lo que acaba de decir Shlomo, que hay un juego psicológico muy fuerte por parte de Hamas, que son bárbaros y son en todos los sentidos, pero tienen la suficiente inteligencia como para saber cómo jugar con la psiquis. Entonces, es bueno el consejo, es bueno el consejo de por ahora mantenerse expectante y bueno, en la medida que se vaya oficializando la noticia, que todos esperamos sea buena, mientras tanto, bueno, esperar y no seguir alimentando algo de lo cual
nadie está seguro. Ariel, ¿querés O agregar sea, algo más? discúlpame, o sea, ya hablamos de la psicología, o sea, de la psicología del enemigo en este caso. Entonces, o sea, anteayer apareció en Haaretz una nota muy importante de un psicólogo clínico que fue incorporado al servicio, o sea, sería, digamos, el Amán. Amán sería el servicio o sea, de inteligencia del ejército. Y también al grupo, dentro de eso está ese comando 8200, que es un comando muy especial, o sea, que hacen escuchas y que analizan todo tipo de cosas y demás. Y él dice... y él dice que el fracaso de la inteligencia militar israelí está relacionada con el hecho de que no se entiende la psicología del otro lado. O sea, él plantea que, o sea, él estuvo unos meses ahí, pero después le dijeron de que estaba molestando. O sea, ¿por qué? Porque él planteaba como que hay que pensar un poco diferente. Y nosotros hemos, o sea, todo Israel y el gobierno específicamente, entró en una concepción determinada, la concepción de que el Hamas está asustado, está controlado, y que por otra parte, digamos, lo que le importa es en este momento reconstruir Gaza de la última, de la anterior guerra, y entonces, por lo tanto, digamos, no va a salir realmente a un enfrentamiento. Y por más de que recibían, lo que vemos en estos últimos días es que había todo tipo de avisos, que había que las soldadas que están encargadas de mirar las pantallas y ver qué es lo que se ve del otro lado, o sea, al lado de la frontera, habían avisado todo tipo de cosas. Se había encontrado también una especie de libro donde estaba toda la explicación de qué es lo que va a hacer el Hamas. O sea, que se van a venir con todo tipo de, o sea, también con motocicletas, también con también por el aire, y que van a entrar y van a matar y secuestrar. O sea, y lo que le decían sus jefes es, no puede ser, dejar de hinchar. O sea, el padre de una chica dijo ayer lo escuché diciendo que su hija lo dijo varias veces, dijo, ellos hacen lío al lado del cerco, o sea, el cerco y la muralla, y ponen, o sea, y de repente se hace humo y no podemos ver nada. Y vemos que están enterrando cosas. Claro que están enterrando los explosivos que después el 7 de octubre a las 6:30 de la mañana los hicieron explotar y entraron como Pancho por su casa. O sea, lo que digo yo es que acá está la concepción o sea, por una parte de las Fuerzas Armadas, pero fundamentalmente, digamos, empujadas por un gobierno que piensa que se puede lograr la solución del problema palestino-israelí, que se puede patear para adelante, se puede, o sea, sí, mantener, y no solucionar. Y entonces, cuando ese es el mensaje, entonces eso es lo que pasa. Ustedes saben que al lado hay 32 batallones, o sea, 30 batallones, batallones o sea, en el sur del país. Ahora, empezaron 30 batallones como para la Cisjordania en la fiesta de Simchat Torah, o sea, el 7 de octubre, porque a un colono, Tzvi Sukkot, o sea, un colono del partido potencia judía, el partido ultraderechista, ultranacionalista de Otzma Yehudit, o sea, el diputado de él quiso hacer una fiesta ahí en el medio de la Cisjordania, en Hawara, en un poblado palestino. Y para eso pasaron prácticamente todo el ejército para ese lado, porque
claro, podía haber peligro, y entonces se dejó toda la parte de con Gaza prácticamente sin soldados. O sea, eso uno se da cuenta como la concepción política y el deseo de, digamos, de no enfrentarse con la realidad hace que finalmente esto esté vidas humanas. Shlomo, perdón que te interrumpa. Ahora yo voy a dar el pase, pero la verdad que no quiero dejar pasar esta pregunta. Yo escuché atentamente otros reportajes que te han hecho de radios argentinas, en donde se hablaba de cuando Netanyahu apoyó la formación, la conformación o la fortificación de Hamas para enfrentarse al Fatah. ¿Vos pensás que los jefes militares que no hicieron caso al aviso de las chicas que miraban por las pantallas, decían, mirá que se están viniendo, habrá sido porque decían, si Netanyahu fue el que los apoyó, no queremos que ahora ellos se nos vayan a volver en contra? ¿Puede haber alguna relación? O sea, acá hubo una falla de los sistemas de seguridad. Eso está claro. O sea, que también del ejército, y ellos, por lo menos en el ejército, lo han asumido. En el ejército, en el servicio en el Shabak, o sea, el servicio de seguridad, hasta en el Mossad, todos han dicho, nosotros somos responsables, hicimos acá una cagada, disculpando la expresión. Pero el único que no lo dijo fue Benjamín Netanyahu. O sea, él se ve que, digamos, no es responsable de nada, él dijo que él es responsable del futuro, no del pasado. Ok, ahora, yo pienso que cuando se crea una concepción, o sea, lo vimos también en la guerra de Yom Kippur. Lamentablemente, ahora durante meses se estuvo hablando de 50 años de la guerra de Yom Kippur, y se hablaba del hecho de que había una concepción de que nosotros somos los fuertes después de la guerra del 67 y que no, nadie va a venir a atacarnos de esa manera. Y se ve que sí, nos vinieron y nos atacaron. O sea, Israel estuvo en un peligro muy grande en el Yom Kippur. O sea, estoy hablando en octubre del 73. ¿Y qué pasa 50 años después? O sea, pasa lo mismo porque hay una concepción determinada de que conviene reforzar al Hamas eh, eh, y, eh, y hacer que sea, digamos, debilitar al Fatah, o sea, a Abu Mazen y demás. ¿Todo por qué? Porque Abu Mazen está dispuesto a conversar con nosotros y está dispuesto a llegar a una paz de dos estados para dos pueblos. En cambio, el Hamas no. Y si Netanyahu y su gobierno digamos, con sus extremistas dentro del gobierno, no puede llegar a eso, entonces él prefiere el Hamas. O sea, lo han dicho, el Hamas es ganancia, el Fatah es pérdida a Israel. O Y sea, bueno, no sé si es también, así. es verdad, y también, perdón que te interrumpa, y también lo alimentó a través de muchísimos años, siendo, Uh-huh. digamos, cómplice del crecimiento del Hamas, y no pensaba que lo iban a traicionar, pero indudablemente con terroristas no podemos tener esa voluntad de que él no nos va a traicionar, porque estás hablando con terroristas. Así que una gran parte de responsabilidad es de él, por más que él se deslinde de toda responsabilidad. O sea, está marcando la soberbia y la subestimación que tuvo a través de mucho tiempo y pasó lo que tuvo que pasar. Lamentablemente, para reaccionar, que aún estamos en un principio de la reacción, vamos a ver cómo va a terminar todo esto. Si la reacción es válida para cumplir el objetivo del cual se proponen, que es terminar con el terrorismo, hablando de Hamas, Jihad, Hezbollah y todas aquellas milicias que andan por el mundo, porque en definitiva vivimos en este mundo y hoy se llega muy rápido a cualquier lugar del mundo. Primero, tienes razón, pero pensemos, lo que pasa es que hay, digamos, una concepción que va más allá de, digamos, de lo que pasó ahora. O sea, ¿quién creó? Uno piensa cómo se creó el Hamas. Ustedes, o sea, no sé si saben, pero el Hamas,
O sea, lo que pasó es que en su momento, digamos, los que eran los más fuertes eran los que estaban ligados al Fatah. Y ahí lo que habían eran los intendentes de las grandes ciudades, de Ramallah, Betlehem y demás. Ah, entonces, ¿qué pasó? El gobierno israelí dijo, nosotros no queremos darle fuerza a ellos. Yo estoy hablando de los años, fin de los años 70 y en los 80. No queremos darle fuerza al Fatah. Entonces, por ejemplo, dijeron los impuestos que Israel cobra para los palestinos, que según la ley internacional, nosotros como somos los que gobernamos, entonces cobramos ciertos impuestos o sea, de entrada y salida de mercaderías, y eso, la parte que corresponde a los palestinos, hay que entregarlo a los palestinos. Entonces alguien, o sea, nuestros gobiernos fueron tan inteligentes que dijeron, nosotros se lo vamos a dar a los palestinos, pero no se lo tenemos, nadie nos dijo a quién. O sea, en vez de dárselo a los intendentes de las ciudades árabes, que, o sea, como que eran, digamos, un poco la autoridad que había en ese momento, vamos a dárselo mejor a organizaciones, o sea, ONGs religiosas. Que la gente, mejor que la gente esté con la religión y no que esté con el nacionalismo palestino. Ahora, nosotros hemos reforzado o sea, lo que después fue el Hamas. O sea, así se creó el Hamas. El Hamas se creó a partir de organizaciones no, o sea, que son sin objeto de ganancias y todo eso, y entonces que eran religiosas. Nosotros pensamos que los religiosos, o sea, como Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, o sea, en un momento que ya nadie creía en Marx, nuestro gobierno de derecha pensó que creía que la religión es el opio de los pueblos, y entonces apoyó esos movimientos, y esos movimientos se conformaron allá por el 87, en la primera intifada, como el Hamas. O sea, pensemos, o sea, dónde no entendemos lo que pasa del otro lado, hasta dónde, digamos, estamos con una ibris que hace que nos pase lo que nos pasó el 7 de octubre. Ariel, ¿querés agregar algo? No se te escucha. ¿Se escucha bien? Ahora Sí, sí. sí, se escucha. Ok. Bueno, la pregunta es cómo llegamos la pregunta de cómo llegamos a este punto, cómo llegamos a un 7 de octubre, después de un octubre hace 50 años. Eh, Creo que son dos países distintos, hay dos situaciones bien distintas, hay enemigos diferentes y las dos partes encontraron la parte que le convenía al enemigo. O sea, Netanyahu encontró su problema árabe en los terroristas, vendió la idea de seguridad. Hoy yo no veo cuál es la seguridad después de 15 años de este tipo de gobierno. No tenemos seguridad en el norte, no tenemos seguridad en el sur. Tenemos un ejército espectacular, pero no lo podemos usar. Entonces, le han vendido a la gente y a los de donde recolectaban votos la idea de que la seguridad, el ejército más fuerte, todo mejor, la mejor economía. Y hoy tenemos más agujeros que un queso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo otro es la ficción que le contaron a la gente. Y jamás se encontró del otro lado un perro hambriento, como Netanyahu, buscando alguien con quien acordar. Y yo, mis dos hijas son bastante grandes y estuvieron en el ejército y me dice, mirá, no sé cómo pudo ocurrir esto. Una estuvo en Heder Bacará, otra estuvo en Modín. Y me dice, no es posible que haya pasado esto. Estuvo 5 años
la otra estuvo 2 y medio. Y esto ocurre porque alguien traicionó una. Alguien faltó a la palabra, alguien traicionó un acuerdo de años. Y nosotros llegamos, y nosotros los ciudadanos comunes, los habitantes del sur de los Utsim y los habitantes del norte, estamos viendo eso y estamos sufriendo eso. Tenemos la economía pata para arriba, tenemos el ejército que es muy bueno, puede avanzar, pero no es el tipo de ejército que se necesita. Nosotros podemos pelear contra otro país, pero ¿cómo peleamos en un lugar tan pequeño con 2 millones de habitantes? ¿Cómo peleamos con túneles, con secuestrados? O sea, yo no creo ni en Hamas ni en lo que dice de las familias vivas, tampoco creo en el gobierno. Lo único que creo son en los soldados que están en el frente. En ellos creo. Además no puedo creer en nadie, porque me han defraudado todos. Los dirigentes del ejército, los dirigentes políticos. Y jamás no puedo creer una palabra, porque es surrealista ver cómo le dan palmaditas a una secuestrada cuando la bajan del coche, cuando mataron mujeres, niños, destruyeron familias hace 45 días, hace 50 días. Entonces, si estamos dentro de algo, venimos encima de un año, y si uno superpone la realidad de hoy con la realidad que vivimos estos meses con el intento de reforma de la justicia, entonces vemos dónde estábamos nosotros, lo que estábamos y lo que estamos hoy, en escuchar estos ministros que tenemos, riéndose de los laicos y de la población perdida del sur o del norte, riéndose por aprobar una ley en la Knesset. No, a mí estamos totalmente disociados. Estamos totalmente disociados. Y ahora se ha caído la careta, se ha caído el telón. Estamos viendo la parte fea del teatro, la que no se ve, la de los palos, la de las sogas, la de los telones rotos. Eso es lo que estamos viendo hoy. Lomo, ¿querés agregar algo de esto? O sea, algo más malo que eso. No, yo, en realidad lo que pasa, o sea, realmente lo que está pasando, o sea, está por una parte, digamos, uno dice cómo se relaciona todo lo que pasó en los 9 primeros meses, o sea, en los intentos del gobierno de hacer, o sea, de Netanyahu y su gobierno de hacer un golpe institucional, porque eso es lo que era, no era una reforma judicial. Y cómo tiene que ver eso con lo que pasó, entre otras cosas, que los ministros no se han encargado, o sea, de administrar sus propios ministerios y que haya algo. Y lo vemos eso cuando lo vemos, cuando hay una crisis, o sea, como hay a partir del 7 de octubre, entonces vemos que los ministerios no funcionan. O sea, acaba de haber una nota en la televisión israelí que dice, o sea, que en Eilat, que se pasó de 30.000 habitantes a ver 67.000 habitantes, o sea, habitantes porque, digamos, hay refugiados, que el Ministerio de Salud no mandó ahí a alguien a administrar la cuestión de salud, y entonces las Kupot-Jolim, o sea, las cooperativas de salud, como la Kupot-Jolim de de Clalit y Maccabi y demás, mandan gente, médicos, pero por una iniciativa de ellos, o sea, no porque, digamos, el ministerio que está en manos de Shas lo haya hecho. Y así, digamos, yo he estado, cuando comenzó la guerra, estuve durante varias semanas con el canal C5N de la televisión argentina. Y estuve recorriendo y viendo que quienes llegaban con comida, quienes llegaban con todo tipo de ayudas para los soldados, eran la gente de Ahim Ganeshek, o sea, de hermanos de batalla.
Claro, esta gente que estaban hasta el día anterior estaban en la protesta y ahora están protestando en la práctica, ayudando al pueblo, o sea, al pueblo, a los soldados y demás. Una vergüenza que, digamos, que no haya que esto no esté manejado institucionalmente. Y bueno, entonces yo pienso que, digamos, que acá está claro hay responsabilidades y hay gente que no las asume. Eh, Me parece que, digamos, va a ser muy difícil salir de esta situación en la medida de que no haya un cambio de gobierno, un gobierno que sea más normal, ¿no? Y por otra parte, quizás lo más importante, o sea, el, nosotros vamos, ¿cuánto tiempo pensamos? O sea, primero ahora estamos en una tregua humanitaria para intercambio de prisioneros, ¿no es cierto? Pero el Hamas va a estirar y esto no sé cuándo va a ser. Y digamos que volvemos a hacer la guerra y matamos a milicianos del Hamas, terroristas del Hamas, y sabemos que estamos matando cada, por cada persona que matamos del Hamas, estamos matando a 2 civiles. Eso, digamos, lamentablemente es producto de la situación, y aunque no lo queramos. Ahora, esto no va a poder seguir, o sea, la única manera de que pueda seguir es seguir que sea a nivel de también el permiso que nos van a dar internacionalmente y Estados Unidos que nos ayuda concretamente. La única manera va a ser si vamos a decir, bueno, nosotros tenemos una propuesta de qué es lo que queremos después. O sea, si van a decir, no, o sea, queremos ganar solamente, ¿y qué vamos a hacer después con los 2,5 millones de palestinos en Gaza? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a tratar de echar, de mandar a otros países? ¿Los vamos a matar? Entonces, o sea, el mundo y nosotros mismos nos tenemos que preguntar qué es lo que podemos proponer. Y entonces yo pienso que en este momento lo que falta es un proyecto político, o sea, de una solución política del conflicto. Yo la veo a través de 2 estados para 2 pueblos. No, no va a poder ser mañana, pero sí tiene que plantearse como una posibilidad. Eso también nos va a dar permiso internacional como para poder seguir en la batalla y poder golpear al Hamas. No, unas fronteras legales nos va a dar lo que vos decís. Bien, sí. Bueno, quería saber si Michi quiere agregar algo. Yo tengo varias cosas para preguntar todavía, pero Michi, ¿querés agregar algo? ¿Querés preguntar algo? No se te escucha, habilita el micrófono, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Escuchan Sí, bien? Ahora sí, ahora sí. Pues volviendo a lo que hablamos hace 5 o 6 minutos, lo que hablaron, si bien hubo un descuido monumental en lo que es la Vianim, inteligencia, Tatspitaniot, las controladores de todo el Gader de la frontera, hay mucha gente que quiere saber, inclusive yo, nosotros, por qué se tardó tanto en llegar a la línea de fuego y en empezar a matar a la cantidad de terroristas que entraron aquí, porque se podía haber obviado o se podía haber evitado un montón de muertes, ya que todos hablan de que se tardó 8, 10, 12 horas. Y en cuanto yo vi la gente, hay gente de Tel Aviv que le preguntó a la gente que actualmente hoy está volando en Tel Aviv, Mefaktim, directores, qué es lo que pasó, y hablan en forma genérica como que estos temas los vamos a solucionar después de la guerra. O sea, esto es abarcativo a otras situaciones también de lo que compromete a la guerra en sí, porque todo el mundo quiere saber, pero ellos dejan y tiran para adelante la pelota sin que siquiera conocer lo que van a contestar, porque la responsabilidad es colectiva.
Y aún no sé, no quiero irme al extremo total, pero sabemos los manejos de nuestro Rosh Memshalá, de Netanyahu, que es de tirar la pelota para adelante y dar vuelta a la página y seguir mandando a su modo al ocaso de su país. ¿Ok? No sé a dónde se va a llevar, ni sé hoy quién podría reemplazar a toda esta, a todo este gobierno, a los dirigentes de Tzal, la plana que, bueno, podía evitar, como pensábamos que tenían que evitar lo que pasó, sencillamente. Hay gente para cambiar. No No, estamos solos. estoy hablando del gobierno que de pronto no lo quieren a Netanyahu. La mayoría del pueblo de Israel está en contra de que él siga. Ya vemos las manifestaciones que están haciendo, que se estuvieron haciendo antes de que esté la guerra, que bueno, era por el tema del poder judicial, de la reforma judicial. Y la gente, el pueblo, indudablemente no lo quiere. O sea, se está tratando de cambiar lo que por ahora es incambiable. En este momento el asunto es que hay una cuestión de que ellos tienen sus 64 diputados, eso les permite una mayoría y con eso pueden gobernar 4 años sin problema, sin problema y sin vergüenza, porque si tuvieran vergüenza, por lo menos 4 o 5 diputados ahí del Likud, entonces las cosas se podrían cambiar, se podría ir a elecciones y demás. O sea, yo pienso que esto, digamos, o sea, esto va a estallar, o sea que no se le va a perdonar a Netanyahu, que la gente va a salir en manifestaciones que van a ser más fuertes que lo que hubo hasta ahora y fue muy fuerte lo que hubo en lo que había todos los sábados a la noche durante 30 y pico, 40 veces en Kaplan y después también en todas las ciudades y demás, o sea, y eso va a ser como más pero se va a agregar a eso todo lo que fue como después de la guerra de Yom Kippur, que empezó a haber protestas y que lograron hacer de que, digamos, de que haya, o sea, de forzar cambios y demás, y que haya una comisión de investigación y demás. No hay, eh, a mí me parece, pero Netanyahu se agarra del poder y, digamos, y como dijimos antes, o sea, mientras que todos los demás han asumido la responsabilidad y prácticamente dicen, en este momento no podemos dejar porque estamos en el medio de la batalla, pero nosotros vamos a renunciar, o por lo menos vamos a dar cuentas. Y en cambio para nada, él si llegase a renunciar, entonces él piensa que va a estar más afectado por las acusaciones delictivas que tiene. O sea, Las pensemos, causas. o sea, las causas que tiene, y entonces él quiere estar juzgado mientras que es primer ministro, y entonces eh, eh, yo no sé si, digamos, la práctica es así, pero desde el punto de vista subjetivo, él funcionalmente, a él le conviene que esta guerra sea larga y que, digamos, y que no se solucione la cosa. O sea, como para que en el momento que se solucione, acá va a haber no voy a decir una revolución, pero sí, digamos, una revuelta importante de la población. Hay demasiados afectados, demasiados heridos, demasiados muertos, demasiada gente con bronca por lo que les hicieron y todo esto se va a conformar en una presión importante y me parece a mí que va a llevar a que finalmente sí se vaya a elecciones anticipadas. En síntesis, Yo, sigue ganando tiempo este hombre. En síntesis. Gana Sí, tiempo, nada más. sí, pero ¿sabés lo que es una cosa ganar tiempo cuando estás hablando bueno, yo qué sé, así nomás, pero cuando estamos hablando de que se trata Tal de cual. vidas humanas, entonces esto ya es un crimen. Es O peor sea, todavía. una cosa es, ¿sabes lo que? Miren, o sea,
a veces, digamos, supongamos que una persona, digamos, se llevó unos miles de dólares, ¿no es cierto? O sea, sobre Olmert se dijo de que él había hecho no sé lo que y le dieron no sé cuánta plata, que de hecho se la dio a su hermano, que estaba en deudas, ¿no? Pero eso Olmert. Acá en el caso de Netanyahu, él agarró y él decidió, por ejemplo, hacer de que se compren más submarinos de los que el ejército decía que era necesario, o sea, que la marina decía que era necesario. Se trata de, yo he escuchado a generales que dicen, o sea, generales y generales retirados que dicen, esa plata, o sea, cuando uno la pone en algo que es innecesario, no la está poniendo en cosas que son necesarias. Claro. Entonces, imagínense lo que, o sea, esto es hacer peligrar al Estado. Sí, de todas Sí, formas, perdón por la interrupción, justamente a colación de lo que están conversando ustedes, eh, que se puede llevar tranquilamente a lo largo de esto, porque todavía falta resolver varias cosas. Hasta ahora no escuché mucha gente que habla, se está hablando de cuántos se liberaron hoy, cuántos se liberaron ayer, cuántos se liberaron antes de ayer, que otros 3 o 4 mañana, pero hay todavía 100 y pico de secuestrados, 140. 140 en la franja de Gaza, y la verdad que nadie sabe cuál es la política ni de Hamas ni de Israel con respecto a esa gente. Por lo menos yo no la escuché. En una de esas, yo no la escuché. Después, ¿qué se va a hacer con Hamas? Porque Netanyahu desde el primer día que a partir del 7 de octubre dijo, Israel va a destruir a Hamas. Ese es el objetivo de Israel. Recuperar a los secuestrados y destruir a Hamas. Yo quiero ver ahora cómo si van a destruir a Hamas. No se ve por ahora. Y en el caso que se logre o destruirlo, o destituirlo, o convertir a la Franja de Gaza en un lugar desmilitarizado con un gobierno palestino fortalecido, como lo que Shlomo había dicho en una nota y con la cual yo estoy de acuerdo, formar un gobierno civil fuerte, moderado, para empezar a conversar de verdad en 12 estados en una misma tierra. Bueno, también es una cosa que hay que dar un puntapié inicial para eso, que eso llevaría tiempo por lo menos de la cadencia de Netanyahu ahora. Y todos estos temas me llevan a una conclusión final. Y a cualquiera de ustedes me la puede contestar. ¿La paz es posible todavía? Eso es todo. siempre es posible la Siempre es paz, posible, mejor. siempre es posible, pero vamos a analizar esto lo más rápido posible. Punto uno, el gobierno de Netanyahu empezó con un Netanyahu débil. Este gobierno tiene desde el primer día un primer ministro débil, por varias razones. Una, porque tuvo que aliarse con lo peor que había, porque no tiene dirigentes como tuvo hace 10 o 15 años. Los buenos no quieren estar con él. Y es la edad de él está en el fin. Los que componen la extrema derecha están empezando. O sea que ya tenés un primer ministro débil. Israel no es capaz de garantizar seguridad a sus ciudadanos. Esa es otra debilidad. Tenemos hace 50 días un montón de gente fuera de su casa. Algunos ni la tienen, otros no la pueden habitar, y hay toda una red económica afectada en distintos porcentajes, medidas, pero el país está sobrando. Entonces, no puede definir esto sola. Israel esto no lo puede, ni siquiera creo yo que lo puede dirigir. Entonces, lo que puede llevar a la paz es si los grandes quieren entrar a hallar y a moldear un futuro para Cisjordania y para Gaza. Y en eso tienen que estar
los países árabes de no extremistas, Estados Unidos y posiblemente algún país de Europa. ¿Cómo sería un gobierno? No lo sé, pero se puede llegar a la paz. Ahora, Netanyahu quiere que se acelere o quiere ir con freno de mano. Yo creo que los dos siempre se necesitaron, jamás Netanyahu se necesitó uno al otro. Uno lo usó al otro, cada uno con sus intereses. Netanyahu buscando la nube negra y impulsando el miedo en la gente, que se vienen, se vienen, se vienen. Y ellos, bueno, nos quiere liquidar, necesitamos más fuerza, necesitamos más dinero, necesitamos más tunas, necesitamos más. Se necesitaban uno al otro, y yo creo que hoy mismo se siguen necesitando. Entonces, claro que puede haber paz, pero no con este gobierno y menos con este primer ministro. Respecto a, o sea, yo creo que, digamos, puede haber paz y evidentemente que estas cosas, o sea, hay momentos en los cuales hay mucha gente que no que piensa después que nos hicieron una cosa así, ¿cómo vamos a hacer paz? Bueno, o sea, no hay más remedio, o sea, hay que, eh, hay que darse cuenta que la paz se hace con enemigos. Sí, sí hay que pensar, digamos, eh, eh, eso no significa que tenemos que aceptar cualquier cosa, pero en el caso, como decía antes, o sea, tenemos que ver con quién sí se puede dialogar o sea, veamos cómo, digamos, sí poder hacer algo. Les doy un ejemplo también. ¿Cómo, ustedes se acuerdan? Hace cosa de 20 años se empezó a ver de vez en cuando, digamos, caía algún Qassam, o sea, de la Franja de Gaza tiraban Qassam sobre los poblados israelíes, sobre los poblados israelíes también dentro de Gaza, porque en ese momento había por lo menos 3 poblados judíos, o sea, colonias judías en Gaza. Y finalmente, digamos, Sharon decidió en su momento que para paliar la presión internacional, entonces decir, nosotros sí hacemos algo, nos vamos de Gaza, ahora, vinieron gente digamos que estaba más del lado de izquierda, y le decían a Sharon, en vez de ir así nomás, hablar con Abu Mazen y que la entrega de Gaza sea una cosa que, digamos, que se entrega a Abu Mazen como porque hubo por una cuestión de diplomacia, o sea, que digamos que hubo conversaciones diplomáticas y se entrega Gaza a Abu Mazen. Pero Ariel Sharon dijo, no, 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 yo no hablo con ellos, yo soy fuerte y entonces yo decido solo y entonces hubo una retirada unilateral. ¿Qué fue? O sea, piensen ustedes, un palestino de Gaza, ¿qué es lo que entiende? Este Abu Mazen está hablando desde el año 93 con Israel, no consigue nada. En cambio, el Hamas con un par de Qassam, o sea, o sea, de los misiles y todo eso, entonces consiguen sacar a Israel de toda la franja de Gaza. O sea, entonces apoyemos al Hamas. Yo les digo, el día que se firmó los acuerdos de Oslo, yo estuve en Gaza, estaba en Gaza ahí con un equipo de filmación de la televisión chilena. Estuvimos ahí, o sea, la gente, o sea, yo estaba ahí, o sea, protegidos de alguna manera por la gente de Fatah. Y la gente de Fatah odiaba al Hamas. O sea, y la mayoría eran gente del Fatah. Ahora, finalmente, nosotros hemos reforzado primero ayudamos a crear el Hamas, y segundo, digamos, lo reforzamos con la retirada unilateral de Gaza. Les digo, en este momento es muy difícil que la autoridad palestina acepte venir, como dicen acá, sobre los fusiles, detrás de los fusiles israelíes, a ocupar Gaza. O sea, inmediatamente va a ser imposible. Lo que sí es posible es que haya, digamos que
todos los países del mundo que le están diciendo hoy a Israel, paren, 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 entonces queríamos que estén dispuestos a hacer una fuerza internacional europea con apoyo de la NATO, de la OTAN y demás, y que eso, que digamos, se haga un par de años de recuperación. Usted, o sea, después va a poder entrar ahí la autoridad palestina, pero en un primer momento va a tener que haber una cierta ocupación. ¿Saben lo que cuando se piensa, fue, o sea, todo el tiempo hay quienes dicen, esta gente son peor que los nazis, son como los nazis y todo eso. Ahora, ¿qué se hizo con los nazis? Se ocupó Alemania y se hizo, o sea, durante unos años se limpió, se creó una nueva Alemania y demás, o sea, a veces se ve que pareciera que no hubo tanto éxito, pero finalmente, digamos, sí hay un gobierno, hay un Estado exitoso relativamente y demás, o sea, o sea, se ocupó, se cambió y después se salió y sí hubo un cambio. O sea, puede ser que digamos lo que tenemos que hacer acá es algo así, o sea, que en este momento ponerle al mundo que haya una fuerza internacional que llegue a Gaza, que se ocupe de toda la cuestión de administración civil y que en el término de un año o 2 años Israel se retire completamente y que se cree ahí una autoridad palestina, una nueva autoridad palestina, por ejemplo. Pero la cuestión, o sea, fundamentalmente lo que hay que entender, o sea, es que no se puede seguir administrando el conflicto, hay que tratar de solucionarlo. Eso es lo que yo pienso que, digamos, que quizás si uno tiene que pensar en algo bueno de lo que pasó en el 7 de octubre, yo preferiría que fuese otra cosa, que esto no hubiera ocurrido. Yo pienso que, digamos, que esto va a despertar a mucha gente a entender de que no se puede seguir pateando adelante el conflicto con los palestinos y que hay que enfrentarlo de alguna manera. Bueno, amigos, yo en nombre de todos mis compañeros, yo realmente te agradezco muchísimo tu participación. La verdad es que nos has aportado muchísimas cosas que, bueno, yo en lo personal no las sabía, así que te lo agradezco. Y creo que quedó mucha tela para recortar. Sé que sos una persona ocupada, sé que tenés muchísimas actividades, pero bueno, hacé de cuenta que este espacio también es parte de tu casa y en el momento que veas que tenés tiempo y que decidas que hay otras cosas para decir, por supuesto que con todo gusto y placer te esperamos. Realmente yo también quisiera agradecerles, realmente me parece una iniciativa muy interesante y finalmente, digamos, en los últimos años yo estoy recorriendo Israel con películas documentales, porque eso es lo que hago en este momento fundamentalmente, al lado del trabajo periodístico o sea, y dialogando con el público después de ver la película y eso, o sea, es otro de los temas que en algún momento podremos hablar. Pero muchísimas gracias a ustedes y esperemos que nos podamos encontrar en situaciones mejores que las de hoy. Ok. Muchas Nosotros lo gracias. mismo. De, Gracias. de, Una cosita quería agregar. De todos modos, te agradecemos, te agradezco, Shlomo, que hayas estado aquí con nosotros. También me enteré de cosas que lógicamente no sabía y bueno, seguimos cultivando el jardín de la mente. Y hoy justamente hablé con un muchacho amigo que te deja saludos, se llama Mati Zweig, que es diplomático israelí en Bielorrusia y Lituania y Estonia, que estuvo contigo en Aurora hace 12 años. Dijo que hablaron, no sé si vos te acordás, quería darte el saludo que él me dejó para vos. Bueno, fue un poco más que 12 años, pero, o sea, pero sí, con gusto. Sí, Ok, ok. Muchas bueno, gracias.
Bueno, Gracias a ustedes. gracias a todos y bueno, estamos a la espera de nuestra próxima entrega la semana que viene, el día jueves a las 10 de la noche, como todas las semanas. Que seguramente novedades van a haber. En 7 días pasan muchas cosas, en un día pasan muchas cosas. Que sean buenas novedades entonces. Bueno, Shabbat Shalom, buen sábado. Shabbat Shalom. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bye bye.